Shalom Haverim, Bruchim Abaim, a Torah Kabbalah, su punto de encuentro. Basado en un libro que escribí hace 5 años que se llama Un encuentro con la luz esencial, la semana pasada hemos empezado en forma paralela a los otros cursos, un curso que se llama La Luz de la Kabbalah. Antes de continuar, debo de pedirle disculpas por la calidad de esta clase, ya como se notarán por el frío que hace aquí en Madrid, estoy resfriado y mi voz está afónica. En la clase pasada hemos culminado con 2 preguntas cuando le he explicado cuál es la función que tiene la Torah y la Mitzvot. Y esta pregunta la pongo aquí porque cada vez que llego a este punto, todos mis alumnos me preguntan. Por lo tanto, en mi libro he decidido ponerlo y detallar su respuesta para que todos ustedes estén claros en ello. Las 2 preguntas son, la primera ¿es requerido ser judío para adherir con el Creador? Y la segunda pregunta, que tiene que ver con la primera pregunta, la persona que no pertenece a la religión judía y por ende no posee los 613 preceptos, ¿cómo puede entonces refinar sus almas? Ya la respuesta inicial ya le di la semana pasada. Y le dije, quiero enfatizar que no es necesario ser judío para adherir con el Creador. Para entenderlo, explicamos que la palabra Israel que aparece en la Mishnah que analizamos corresponde a un deseo. Israel son aquellas almas que desean y anhelan unir con el Creador. La clase pasada le he explicado que la palabra Israel también se escribe lo mismo como Yashar El, que significa directo a Él. Por lo tanto, Israel es un deseo. Todas las personas que quieren unir y adherir con el Creador son llamados Israel. Vamos a analizar y detallar esas 2 preguntas. Por ello, la función que posee la Torah y preceptos mitzvot es refinar y adherir a las almas que anhelan a conectarse y adherirse al Creador. Por ello, el Altísimo bendito sea su nombre, entregó a las almas que anhelan conectarse una extensa Torah y numerosos mandamientos. Nuestros sabios enseñaron que una persona no judía que observa los 7 preceptos de Noah tiene tanto mérito como un judío que cuida los 613 preceptos. Por ello, no existe necesidad de que un no judío se convierta al judaísmo para disfrutar de una relación personal con el Creador. Solamente tiene que tener el deseo de adherirse al Creador en la propiedad del deseo denominado Israel. De esta enseñanza que le estoy dando en ese momento, me baso en uno de los grandes rabinos de la Edad Media, de Rabbi Moshe ben Maimón, que como ustedes saben muy bien, recopiló todas las leyes. El gran sabio de la Edad Media, Rabbi Moshe ben Maimón, conocido también como Rambam o Maimónides, comenta en su detallada obra Mishneh Torah que estas leyes, refiriendo a los 7 leyes de Noah, son de vital importancia, ya que su aplicación es necesaria para la existencia del mundo. Nos dice Rambam Ilhot Melachim, capítulo 8, versículo 10. Moshe Rabbenu ha sido ordenado de la boca de Hashem convencer a todos los habitantes de la tierra el observar los preceptos entregados a los hijos de Noah. Y aquel que acepta en su cumplimiento es denominado Ger y Toshav. Y fíjense lo que dice Rambam en Ilhot Melachim, capítulo 8, versículo 11. También el Rambam dice en Mishneh Torah, Ilhot Melachim, capítulo 8, versículo 11, que toda persona no judía que adopta las 7 leyes de Noah y lo hace parte de su vida diaria, forma parte del grupo de piadosos entre las naciones, que en hebreo se llama Hasdei Umot Olam, y tiene una porción
en el mundo por venir. Por lo tanto, aquí le resalto que no solamente los judíos tenemos una porción en Olam Haba, en el mundo venir, sino todas aquellas personas que cumplen las 7 leyes de Noaj. En resumen, las personas no judías que adoptan las 7 leyes de Noaj y el judío que adoptan las 613 mitzvot de Moisés logran de obtener la refinación de su alma por medio del cumplimiento de los mitzvot que le corresponden. Recuerden que en la clase pasada le expliqué que una de las funciones de la Torah y la mitzvot es refinar nuestras almas. Para matizar este concepto, es importante que sepan que el número de preceptos mitzvot que cada ser humano perteneciente a la dimensión de este mundo o la más debe cumplir está directamente relacionado con el origen de su descendencia. Los descendientes de los hijos de Noah, es decir, Shem, Ham y Yafet, los únicos sobrevivientes del diluvio en el año 1656 desde la creación, el cual comprenden las 70 naciones originales del mundo y sus ramificaciones, el cual abarcan toda la humanidad, debe de cumplir las 7 leyes universales, también conocidas como las 7 leyes de los hijos de Noah, o las 7 leyes noajitas, como nos relata el Talmud de Babilonia, Tratado Sanedrín, página 56a. Un mandamiento positivo con respecto a establecer corte de justicia y 6 prohibiciones en contra de la idolatría, blasfemia, asesinato, conducta sexual impropia, robo y come carne de un animal vivo. Ya que estamos hablando de las 7 leyes de Noah, entonces surge la pregunta: ¿cuándo fue entregado los 7 preceptos de Noah? La Torah nos explica que los 7 preceptos fueron entregados por el Creador al primer hombre, Adán, y posteriormente vueltas a recordar a Noah, en donde proviene toda la humanidad. Estas leyes también fueron recordadas durante la entrega de la Torah en el año 2448, desde la creación 1313 antes de la Era Común, a los descendientes del patriarca Jacob en el monte Sinai. Hablamos entonces de una herencia milenaria adherente a cada ser humano, sin distinción de raza, sexo, estatus social o condición de cualquier tipo. Mientras que los descendientes del patriarca Jacob, que son Reubén, Shimón, Leví, Judá, Zebulón, Diná, Yosef, Benjamín, Dan, Naftali, Gad y Asher, deben de cumplir con los 613 mandamientos mitzvot de la Torah. La misma pregunta que hemos hecho sobre los 7 preceptos, también le vamos a efectuar sobre los 613 preceptos. ¿Cuándo fue entregado los 600 preceptos? Después que los descendientes del patriarca Jacob han estado esclavizados en Egipto durante 210 años, han sido liberados por intermedio de Moisés. 49 días después de su liberación, todos los descendientes del patriarca Jacob han escuchado los 10 mandamientos en el monte Sinai. El 6º día de Sivan del año 2448 desde la creación, es decir, 1313 antes de la Era Común. Hashem dijo a Moisés en Éxodo capítulo 24, versículo 2: sube a mi encuentro hasta el monte y permanece ahí, que yo te daré las tablas de la piedra con la ley y las instrucciones que he escrito para enseñarles. Moisés permaneció 40 días en el monte Sinai con el fin de aprender cada detalle de las 613 mitzvot, instrucciones indicadas en la Torah escrita y explicadas en la Torah oral, recopiladas en el Talmud y el Midrash. Una vez que hemos entendido que los preceptos están categorizados de acuerdo a esa cantidad
en el cual los descendientes del patriarca Jacob deben de cumplir los 613 preceptos, mientras que toda la humanidad debe cumplir los 7 preceptos. Y al surgir la pregunta que el rol posee en la Torah y Mitzvot, ahí nos responde lo explicado anteriormente. La función que posee la Torah y preceptos Mitzvot es refinar y adherir a las almas que anhelan conectarse y adherirse al Creador. Por ello, el Altísimo, bendito sea su nombre, entregó a las almas que anhelan conectarse con Él una extensa Torah y numerosos mandamientos, en donde una persona no judía que observa los 7 preceptos de Noah tiene tanto mérito como un judío que cuida los 613 preceptos a fin de disfrutar de una relación personal con el Creador. También es importante que sepas que por medio del cumplimiento del único precepto de amar a tu prójimo como a ti mismo, con todos sus detalles contenidas en él, el cual es citado en el libro Levítico, capítulo 19, versículo 18, es equivalente al cumplimiento de los 612 preceptos de la Torah. Esta regla nos enseña Rabbi Yehuda Shlag en su libro Matan Torah, la revelación de la santidad, trayendo la citación de la enseñanza de Rabbi Akiva y Rabbi Hillel. A continuación lo resumiré. La primera referencia lo encontramos en el Tratado Nedarim, capítulo 9 del Talmud Yerushalmi, en donde citan las palabras de Rabbi Akiva, en donde dicen: Ve'afta lereja kamoja. Rabbi Akiva omer, לכלל גדול בתורה, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico capítulo 19, versículo 18. Y sobre él dice Rabbi Akiva: esta es una gran regla general de la Torah. Nuestros sabios nos indican que debemos de profundizar en el estudio y el significado de la palabra klal, una regla general. Nos comentan nuestros sabios, que su nombre sea bendita, que esta declaración exige explicación, porque la palabra klal, la palabra regla general, que también indica en hebreo totalidad, indica una suma de detalles que cuando se juntan forman un todo. Resulta que cuando Rabbi Akiva dice sobre la mitzvah de amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es una gran regla general en la Torah, debemos entender que todas las otras 212 mitzvot, preceptos en la Torah, con todas sus interpretaciones, no son más ni menos que la suma de los detalles insertados y contenidos en esa mitzvah de amarás a tu prójimo como a ti mismo. La segunda referencia que nos da Rabbi Yehuda Shlag es la siguiente. La segunda referencia lo encontramos en el Tratado Shabbat, capítulo 31. Nos cuenta que un converso vino ante Hillel y le preguntó: enséñame toda la Torah mientras estoy parado en una sola pierna. Y él respondió: algo que odies, no lo hagas a tu amigo. Traducción del arameo de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el resto, ve a estudiar. Aquí ante nosotros es una ley clara, halajá, que en todos los 612 preceptos y en toda la obra en la Torah no hay nada que sea preferido al un solo precepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque ellos solamente se dirigen a interpretar y nos permiten observar el precepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a esto se refiere la palabra Hillel cuando dice: el resto ve a estudiar. Es decir, que el resto de la Torah son las interpretaciones de ese único precepto, que no puede estar completo
sino por ellos. Es importante entender el alcance de este gran precepto. Por ello, les recomiendo que estudien con un sabio Torah y Mitzvot el alcance de esta mitzvah y repasen el tratado de Matan Torah de Rav Yehuda Shlag, que esta clase también le di hace 5 años. En resumen y compaginando con nuestro estudio anterior, tenemos que por medio del cumplimiento del precepto de amar a tu prójimo como a ti mismo, con todas las particularidades incluidas en este precepto, o en el cumplimiento de las 7 preceptos de Noah para las naciones del mundo, o por cumplimiento del judío y los 613 preceptos, logramos la acción de refinar y unir nuestras almas con el Creador. Una vez que hemos estudiado aquí, entonces vamos a traer una nueva pregunta cuya respuesta lo vamos a dar la siguiente clase. Sin embargo, aquí vienen los cabalistas y preguntan si que el mundo no ha sido creado sino para el propósito de observar la Torah y la Mitzvot, es decir, tal como se nos ha enseñado por nuestros sabios, que el objetivo del Creador desde el tiempo que Él creó su creación es revelar su santidad a otro. ¿Por qué no fuimos creados al principio en esta elevación requerida para la visión? ¿Qué razón tuvo Él para darnos esta carga y trabajo de creación y la Torah y la Mitzvot? La pregunta que se formula a los sabios, que lo vamos a responder con detalle la próxima clase, es la siguiente. Si el objetivo de la creación es revelar la divinidad a los seres creados, y para revelar la divinidad a los seres creados, como explicamos anteriormente, tenemos que tener la misma propiedad que el Creador. Por lo tanto, tenemos que refinarnos para tener la misma propiedad. Y teniendo la misma propiedad, entonces el Creador puede darnos su disfrute y su deleite. ¿Por qué no hemos sido creados en ese nivel? Sobre esta pregunta vamos a responder con detalle la próxima semana. Cualquier pregunta y queja que tengan, no duden de efectuarle a isaacholon@mi.com. Yo espero que la próxima semana mi voz se mejore y podré darle una clase con mayor calidad. Que tengan un Shabbat.